Buenos días, mi nombre es Eduardo Octavio Ramos Moreno. Soy estudiante del doctorado en educación del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas. Los colaboradores en esta investigación fueron el doctor César Sotelo Pichardo y el doctor Celso Loera Serrano, quienes son parte del núcleo académico básico de este doctorado y que desarrollamos en conjunto esta investigación que tiene por título Técnicas y tecnologías utilizadas por profesores de primaria ante tareas sobre orden de números decimales. El orden del contenido que les voy a presentar es el siguiente. Primero les hablaré acerca de las dificultades en el proceso de enseñanza de este tipo de números, luego el marco teórico que se utilizó para el desarrollo de la investigación, el proceso metodológico enseguida, los resultados que se obtuvieron después de la aplicación del dispositivo didáctico y las conclusiones a las que se llegaron, así como algunas reflexiones además de las referencias de las que se tomaron referencia para el desarrollo de la misma investigación. Primero es importante hablar acerca del problema o las dificultades que se enfrentan en el proceso de enseñanza de los números decimales. Primero se tiene que hablar acerca de que los números racionales para los alumnos, sobre todo en educación primaria, que es donde se enfocó esta investigación, son difíciles por el hecho de la complejidad que resulta poderlos entender, así como pues su proceso de aprendizaje. Y esto debido también a que antes de su aprendizaje tienen un concepto del número construido, que es el concepto del número natural. Por lo que cuando se empieza a intentar enseñar este tipo de números, pues se cae en el sesgo del número natural, que de acuerdo con algunas investigaciones, entre ellos de Niishu, identifican que este sesgo indica que se le asignan propiedades y características de los números naturales a los números racionales. Otra de las dificultades que se enfrenta es que la enseñanza de este tipo de números requiere que se enseñen diversos conceptos, nociones y propiedades, tales como orden, densidad, lectura, escritura, transformación de números fraccionarios a números decimales, lógica con las operaciones aritméticas, así como lo relacionado con los procesos de función. Y ya adentrándonos un tanto a las dificultades, pero ya en específicas sobre las tareas de orden, los errores que se asocian al aprendizaje de este concepto, de esta noción, es, por ejemplo, primero uno asociado con la cantidad de dígitos que hay en la parte decimal, que por ejemplo, si a un alumno se le pone a comparar el 0.245 el 0.25, él va a decir que el 0.245 es mayor por el hecho de que tiene mayor cantidad y el 245 es mayor que el 25. Y el otro error asociado con el uso del cero, que también tiene que ver con esta parte, si por ejemplo se compara el 0.1000 y el 0.12, el alumno va a decir que es el más grande es el 0.1000 por el solo hecho de ser el 1000. O por ejemplo otro error asociado con el uso del cero, que si por ejemplo al alumno se le pone comparar el 0.03 con el 0.1, él va a decir que el 0.03 es más grande por el solo hecho de que se tenga el 3 y como se está acostumbrado que en los números naturales que el cero a la izquierda no tiene valor, pues por eso no se le asocia este tipo de lógicas, por eso se establecen este tipo de errores, por lo cual se puede identificar varias dificultades en este proceso de enseñanza, por lo cual se determinó el siguiente objetivo en esta investigación, que es identificar las técnicas y tecnologías que los profesores utilizan al momento de enfrentar tareas sobre orden en los números decimales. ¿Por qué hacerlo desde esta perspectiva? Porque la perspectiva teórica que en un momento les voy a comentar es creada para investigar la formación de profesores. Y al identificar estas técnicas y tecnologías, pues se pueden identificar qué equipamientos praxeológicos se requieren para enseñanza de este concepto, de esta noción del orden de los números decimales. Entonces, a partir de eso, el marco teórico que se retoma es la teoría antropológica de lo didáctico, conocida también como la TAD,
que es creada por Chevalier en 1999, que reconoce las matemáticas como producto de la actividad humana y dentro de este marco teórico, esta perspectiva teórica, se enmarca en la creación de un concepto que es el de praxeología, que de acuerdo con este investigador es una actividad regularmente realizada en el marco de una institución. A su vez, el concepto de praxeología consta de dos bloques, un bloque práctico y un bloque de logos o de estudio. En el bloque práctico se encuentran dos elementos que son la tarea y la técnica. La tarea es toda aquella acción o actividad que se va a realizar. Hay muchos tipos de tareas. La técnica es aquella estrategia que se toma, que se retoma, aquella forma de poder atender esa actividad o esa tarea. Y luego nos vamos a la parte del bloque del estudio, que también consta de dos elementos. Aquí la práctica también requiere un saber, por lo cual el primero de los elementos es la tecnología, que es aquel discurso que fundamenta o que argumenta el uso de la tecnología, el por qué se está utilizando esa técnica. Y la teoría, que es la que enmarca, que es la, la parte ya teórica, matemática que ya se existe y que de ahí se determina el por qué se utiliza la técnica y el desarrollo de la misma tecnología. Otro de los eh, aportes importantes de esta perspectiva teórica es la creación del dispositivo didáctico conocido como recorrido de estudio e investigación o REI. Tiene 6 momentos de estudio. El primer momento o el primer encuentro, aquí se establece el tipo de tareas que se va a solucionar. En el segundo es acerca de la exploración del tipo de tareas y técnicas. Aquí se identifica cuál es la técnica que se va a utilizar para atender esa tarea establecida. La constitución del entorno tecnológico teórico tiene como objetivo analizar el porqué del uso de las técnicas, cuál es ese discurso, por qué lo utilizaste o para qué lo utilizaste, y se identifica el uso de la misma. En el siguiente, el cuarto momento, se hace un trabajo de la técnica, que es también establecer una nueva tarea, pero la cual tiene como objetivo mejorar la técnica, volviéndola más eficaz y viable. Y para finalizar, el momento 5 y 6, que es la institucionalización y evaluación, tiene por objeto precisar lo que es exactamente la organización matemática, lo que se aprendió y todo lo relacionado con los estándares sociales respecto de lo que se está trabajando, en este caso el orden. Es preciso mencionar que también para la metodología, este dispositivo didáctico se utiliza para precisamente identificar cuáles fueron esas o cuáles son esas técnicas y tecnologías que ponen en juego los profesores cuando se enfrentan a tareas sobre orden, y este dispositivo didáctico y la perspectiva teórica nos permitía identificar esa parte. Se comenta también que como instrumentos de recorrido de información se utilizaron la guía de información, la grabación de audio, de video y las mismas evidencias de los profesores sobre las tareas establecidas. La investigación se implementó con dos profesores de educación primaria en servicio en un contexto semiurbano del municipio de capital del estado de Zacatecas. Los profesores atienden a grupos de sexto grado y esto porque se eligieron de acuerdo a los posibles conocimientos y experiencia en práctica sobre los números naturales. Decimales, perdón. Es preciso comentar aquí que los números decimales tradicionalmente se comienzan a aprender a partir del cuarto grado de educación primaria. Respecto de la recopilación de información, se realizaron procesos de validación cualitativa, se hizo una revisión de la información recopilada y se categorizó de acuerdo a las técnicas y tecnologías identificadas. Ya para pasar a los resultados, las técnicas que se utilizaron, es preciso comentar también que el dispositivo didáctico con sus 6 momentos de estudio partió de una actividad relacionada con los Juegos Olímpicos, el lanzamiento de balas. Se les entregaron 2 hojas. En la primera tenían que ordenar de mayor a menor 3 resultados solamente, que se pueden observar en la parte derecha, en la parte inferior del lado derecho. Y en la segunda actividad tenían que determinar los primeros 6 lugares de mayor a menor de un total de 10 datos.
Eh, a partir de estas actividades se identificaron dos técnicas. La primera técnica es que se identificó fue que se agregaba el cero hacia la derecha. Consta de que se agregan cero, el número cero, cantidades de cero, hasta igualar la misma cantidad de dígitos en la parte decimal. Y la segunda técnica fue valorar de acuerdo al valor posicional. Consiste en observar y hacer comparaciones, primero con los décimos, luego los centésimos, después los milésimos, así consecutivamente. Esta consiste en primero comparar décimos con décimos. Si hay una igualdad, pues, se pasa a los centésimos y todo persiste la igualdad hasta los milésimos, hasta que haya un factor diferenciador y ahí se determina cuál es la cantidad mayor o menor. Y en la técnica uno, la técnica consiste en poder hacer comparaciones de los números decimales sin considerar, o más bien considerando números con la misma cantidad de dígitos. Para las tecnologías, es decir, aquellos discursos que fundamentaban el uso de la técnica, por ejemplo, en la primera, el maestro o el profesor comentó que utilizó esta estrategia porque se le facilitaba hacer comparaciones en número con igual cantidad de dígitos y además mencionó que para los alumnos les decía que ese era un truquito para poder hacer la comparación. Y en la tecnología 2 como se comentó, la profesora comenta que lo utilizó porque al hacer ese tipo de comparaciones se puede hacer más rápido, es más fácil para los alumnos entender hacer esa comparación primero de décimos y luego centésimos y así consecutivamente. De la parte del lado derecho se pueden ver los resultados de la segunda actividad y aquí también se puede apreciar que todos los resultados estuvieron correctos, lo cual también identifica o se reconoce la parte de que los conocimientos que tenían los profesores son adecuados a la enseñanza de este tipo de números. Las conclusiones a las que se llegan, pues bueno, se identifican estas dos técnicas, el hecho de agregar número cero hasta que se iguale la cantidad de dígitos en la parte decimal y considerar el valor posicional. El uso del cero para poder hacer comparaciones de cantidades con el mismo número de dígitos y el valor posicional para hacer una comparación más rápida y sencilla para los alumnos. Y se tiene que reconocer esa dificultad que existe de la enseñanza de los números decimales por el hecho de que son números racionales y pues eso también implica que se tienen que enseñar varios conceptos, nociones y propiedades. Algunas de las reflexiones que los profesores comentaron es que precisamente los errores que a los que podrían caer los estudiantes al momento de su aprendizaje están totalmente relacionados con el sesgo del número natural y que antes de trabajar, por ejemplo, la cuestión de orden, se tiene que saber muchas cosas, este, antes que, por ejemplo, este, que tienen que saber lectura, escritura, entonces son varias de las consideraciones y ya para terminar, estas son las referencias que utilizo para la investigación y les agradezco mucho el poder participar y estar participando de esta actividad de investigación. Muchas gracias.